Bien, hablemos ahora de la longitud o la función de la longitud del arco de una curva expresada como función vectorial. Tenemos nosotros nuestra función vectorial r de t igual a f de t en i, g de t en j, h de t en k, en un intervalo desde a hasta b, o sea, donde t está entre a y b, de la cual nosotros podemos tener la gráfica de esa función. Entonces tenemos la gráfica de esa función vectorial que va desde r de a hasta r de t, y esa longitud del arco de esa curva la podemos expresar como una función s, que es función del parámetro t. Entonces nosotros podemos expresar esa función como s y podremos reparametrizar entonces la función de la longitud de la curva. Parametrizamos entonces. Nosotros tenemos que s de t va a ser la integral desde a hasta t del módulo de r' de u con respecto a u, y que es igual a la integral de a a t de la raíz de la derivada de x con respecto a u al cuadrado más la derivada de y con respecto de u al cuadrado más la derivada de z con respecto a u al cuadrado con respecto a u. Entonces esa es nuestra integral como una función del arco de la curva. Si esa función la derivamos con respecto a t, si nosotros derivamos con respecto a t, tendríamos la derivada de s con respecto a t, y como estamos derivando esta que es una integral, entonces tendríamos derivada de r', pero r' de t. Entonces nosotros podríamos escribir que tenemos la derivada de s con respecto a t es el módulo de r' de t con respecto a t. Entonces estos elementos nos permiten parametrizar la longitud del arco de una curva. Reparametrizamos y le escribimos ahora la r de t como r de t de s, r de s de t. Entonces veamos un ejemplo, un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos nuestra r de t, nuestra r de t que es el coseno de t en i más el seno de t en j más t en k. Como observamos, nosotros necesitamos la derivada, pero en términos de u. Entonces podemos escribir nuestra función en términos de u. Diríamos que tendríamos r de u va a ser igual al coseno de t, coseno de u, coseno de u en i más seno de u en el vector j más u en k. Y como este vector o esta función vectorial la tenemos que derivar, hacemos la derivada con respecto a u, que debe ser menos seno de u en i más coseno de u en j más k. Y el módulo o el valor, el módulo o la magnitud o la norma de esta expresión o de esta derivada sería el módulo de la derivada
en u, pues va a ser la raíz de menos el seno de u al cuadrado más el coseno de u al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz del seno cuadrado más seno cuadrado de u más coseno seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u más 1. Pero sabemos por identidad que seno cuadrado más coseno cuadrado de u es igual a 1. Entonces llegamos a que el módulo de la derivada de r en u es igual a la raíz de 2. Entonces con eso ya podemos aplicar nuestra fórmula de la integral. La agrandamos un poquito, entonces tendremos que con eso ya podemos escribir nuestra integral. Entonces nuestra función s, que va a ser una función en t, va a ser la integral desde 0 a t, de 0 a t, de el módulo de la derivada de r en u con respecto a u, y que esto quedaría entonces como la integral de 0 a t de la raíz de 2 con respecto a u. Y realizando la teoría de la integración, tendríamos entonces la raíz de 2u cuando esta la estamos evaluando de 0 a t. Entonces, haciendo nuestra evaluación, tendríamos que esa s, que es función de s de t, es igual a raíz de 2t y menos u vale 0, o sea, menos raíz de 2 por 0. Entonces tendremos que s es igual a raíz de 2t. De aquí despejamos t, entonces despejando t de esta relación, t va a ser igual a s sobre raíz de 2. Y eso ya nos permitirá parametrizar nuestra función vectorial. Reparametrizamos. Entonces, reparametrizando o parametrizando con respecto a S, tendríamos ahora que R de S de t, R de S, que es función de t, va a ser igual entonces a coseno de, sustituimos esa t por su valor s sobre raíz de 2. Esta t la sustituimos por s sobre raíz de 2. Entonces tenemos coseno de s sobre raíz de 2, que está en i, más el seno de t. Digo, el seno de t estamos reparametrizando y se me olvida. Oh, excuse me. Entonces, seno de s sobre la raíz de 2, que está en j, más, estamos sustituyendo esta t
por S sobre raíz de 2. Escribimos pues S sobre raíz de 2 en K. Y entonces hemos parametrizado o reparametrizado nuestra función vectorial, que ahora la tenemos en términos de S de t, cuando la teníamos en términos de t. Entonces, esa es la parametrización de una función de la longitud del arco de una curva. Entonces recordemos que este es el arco de la curva en función de S de t y encontramos la parametrización expresándola como S función de t. Veamos otra situación. Tengamos otra R de t. Tenemos otra función R de t, otra función vectorial, seno de e a la t en i más coseno de e a la t en j más raíz de 3 e a la t en k. Esa raíz no salió muy bien el símbolo, pero la dejamos por cuestiones de tiempo. Entonces, como nuestra fórmula está en términos de u, pues escribimos este vector como términos de u. Entonces escribiríamos R de u es el seno de e a la u en i más el coseno de e a la u en j más raíz de 3 e a la u en k. Ahora sí escribimos perfecta la raíz, dejamos las prisas. Bien, necesitamos la derivada de esa R de u, entonces derivando nuestra función, la derivada en u, la derivada del seno es coseno y la derivada de u es e a la u, entonces tendremos e a la u coseno de e a la u en i. La derivada del coseno es menos seno y la de e a la u es e a la u, entonces tendremos menos e a la u seno de e a la u en j, y la derivada de e a la u es e a la u, entonces tendremos por acá la raíz de 3 e a la u en k. El módulo de esta función, el módulo de esta derivada, pues va a ser la raíz de e a la u coseno de e a la u al cuadrado más menos e a la u seno de e a la u al cuadrado más raíz de 3 e a la u al cuadrado. Todo esto recordemos que está en una raíz. Todo esto está en la raíz. Y esto lo podemos, o esto se puede reescribir. Al elevar los cuadrados tendremos e a la u al cuadrado es e a la 2u. Entonces, e a la 2u y coseno de e a la u al cuadrado va a ser coseno cuadrado de e a la u menos e a la u al cuadrado, o toda esta expresión negativa al cuadrado se va a volver positiva y tendremos pues e a la 2u seno cuadrado de e a la u más
raíz de 3 al cuadrado es 3 más 3 y e a la u al cuadrado es e a la 2u, entonces e a la 2u. Todo esto está en la raíz. Esta expresión podemos factorizar. Dentro de la raíz tendremos una e a la 2u, que es factor común, e a la 2u, que es factor común de un coseno cuadrado de e a la u, más seno cuadrado de e a la u, más 3 por e a la 2u. Todo dentro de nuestra raíz. Y simplificando esto, recordemos que coseno de a la u por seno de coseno cuadrado más seno cuadrado de a la u es igual a 1, y 1 por e a la 2u es e a la 2u. E a la 2u más 3e a la 2u, tendremos 4 e a la 2u. Y sacándolo de la raíz de 4 es 2, y la raíz de e a la 2u es e a la u. Entonces esto es nuestro módulo de r' con respecto a u. Con eso ya podemos establecer nuestra integral. La integral de la función de longitud de arco va a ser s, va a ser la integral, que es función de t, la integral de 0 a t de r' de u. Borramos porque no me agrada. Entonces dice, tenemos el módulo de la derivada de r' en u con respecto a u, y es la integral de 0 a t de 2e a la u con respecto a u. Y la integral de e a la u es e a la u. Tendremos 2e a la u, que estamos evaluando de 0 a t. Aplicando la teoría del teorema fundamental del cálculo, entonces sustituimos 2e a la u, cambiamos la u por t, 2e a la t, menos 2 por e, y cambiamos ahora la u por 0, 2e a la 0, y eso nos lleva a que s es igual a 2e a la t, y e a la 0 es 1, entonces tendremos menos 2. De aquí despejamos, entonces tendríamos despejando s más 2, s más 2 es igual a 2e a la t. Luego dividiendo entre 2 para dejar libre el exponencial, s más 2 sobre 2 es igual a e a la t. Ahora aplicamos logaritmos. Entonces tendremos el logaritmo de s más 2 sobre 2 es igual al logaritmo de e a la t, lo cual nos dice que, como sabemos que le aplicamos propiedades logarítmicas, por aquí recordamos, entonces por propiedades logarítmicas tenemos t, logaritmo de e, pero logaritmo de e es igual a 1, entonces de acuerdo a esto tendremos que el logaritmo de s más 2 sobre 2 es igual a t, o t es igual al logaritmo de s más 2 sobre 2.
Con eso vamos a parametrizar nuestra R de t. Ahora vamos a hacer R de S, que es función de t. R de S, que es función de t. Y esto va a ser igual al seno de e a la t, seno de e a la t. Pero t es el logaritmo, entonces e a la logaritmo de s más 2 sobre 2, que está en i, más coseno de e a la t, y la t es nuestro logaritmo de s más 2 sobre 2. Omito los valores absolutos porque después se van a simplificar. Y para mayor rapidez en la escritura, entonces tenemos y raíz de 3 más raíz de 3 por e a la t, que es e a la logaritmo de s más 2 sobre 2, que está en k. Nuevamente regresamos a nuestro tablero de los recuerdos y sabemos que e a la logaritmo o e elevada a un logaritmo, e a la logaritmo de w es igual a w. De acuerdo a eso, tendremos nuestra R de S de t, R de S de t va a ser igual a seno de S más 2 sobre 2 en i, más coseno de S más 2 sobre 2 en j, más raíz de 3 por S más 2 sobre 2 en k. Y así ya hemos parametrizado nuestra longitud de arco en términos de S función de t. Esa es nuestra reparametrización. Bien, espero que haya quedado comprendido el concepto, y cualquier duda ya saben que después de las 10 respondo a sus preguntas. Espero que puedan hacer sus preguntas para que veamos que verdaderamente están participando, ya que así nuestras autoridades están pendientes si participan o no.